Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital. Análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del panorama digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial en esta última emisión de 2019 de su podcast Panorama Digital, espacio en el que confrontamos la realidad nacional con los temas de coyuntura y las posturas de los protagonistas. Bienvenidos. La Sonoesfera Digital se aloja en www.andresbarriosrubio.com. Se cierra 2019 y llegan los balances de muchas actividades, pero a su vez las tareas que quedaron pendientes para 2020. Inicio de una década que se vislumbra convulsionada en Colombia y en el mundo de la mano de la protesta social y el inconformismo que ha salido a flote en diversos sectores. Necesidad urgente de priorizar acciones que respondan a las necesidades ciudadanas. www.andresbarriosrubio.com. Panorama Digital. Oír no es lo mismo que escuchar. El primer acto es involuntario y denota la percepción de una sensación a través del oído. La segunda acción, que es voluntaria, conlleva a poner atención y tomar correctivos frente a un aviso como el que se muestra en cada rincón del país. La agenda gubernamental para 2020 exalta una serie de temas pendientes y de urgente atención por parte de la administración de Iván Duque Márquez, coyuntura que pide seriedad, serenidad y actitud del Ejecutivo, pero a su vez la voluntad popular para aceptar una forma diferente de concebir el mundo y contribuir al desarrollo del país. Andrés Barrios impone su sello digital. Múltiples factores y posturas dejan en evidencia un caos institucional y democrático en el país. El porqué de esa crisis lo dice Gustavo Petro. Institucional siempre ha existido porque instituciones que excluyen la población son instituciones que se vayan de ilegitimidad, es decir, de crisis. Pero la crisis de hoy no es tanto eso. La crisis de hoy es más abajo, peor aún. Está en la base misma de la sociedad. Lo que nosotros tenemos es una crisis económica de la forma como sobrevive la gente, como puede vivir la gente. Al final, la comida, el trabajo, los instrumentos para lograrla, el salario, el ingreso, etcétera, esos temas que son económicos, son los del diario vivir de la gente y son de abajo, no son propiamente estos edificios, aunque tienen que ver, sino que eso está en crisis la sostenibilidad de la vida en Colombia. Está en crisis la sostenibilidad de la vida en Colombia. Argumentos válidos que cabría preguntar si han sido trabajados desde el legislativo por las fuerzas que hoy lo manifiestan en las calles y son conscientes que hay que hacer un cambio político. Estoy convencido de eso, pero yo creo que lo que hay que hacer es el cambio político. No podemos darle más esperas porque si no nos vamos a devorar nosotros mismos. Y el cambio político es un pacto. ¿Hasta dónde estos círculos del poder real, que no son propiamente los que habitan estos edificios, permiten una democratización de Colombia? Por las buenas. Es lo que he intentado. Digamos, mis 8 millones de votos es por eso. Los famosos 8 millones de votos de Gustavo Petro, esos que parece hoy no lo acompañan totalmente en la calle. No me preocupa el tema, pero el núcleo central, y es lo que hay que entender de esos resultados, tanto de primera vuelta 5 millones como de segunda 8, es que indudablemente hay una sociedad que se despierta, que lo que quiere es un cambio. La sociedad se despierta y quiere un cambio. Protesta social que se vive en diversos rincones del mundo y tiene un eje representativo en Chile y en Colombia por Sudamérica, escenario en el que muchos salen a las calles sin saber por qué y con violencia injustificada. Ahora que todo esto ha dado todas estas vueltas y veo a estas millones de personas saliendo a las calles en toda América Latina, y la historia de América Latina, como fue allá hace 200 años con la independencia, se comunica. Son unas ondas que pasan las fronteras. Así hemos sido, esa es nuestra historia. Esto llegó a Colombia, pero es una realidad completamente diferente, es una primavera. Claro, puede resultar mal, uno no sabe. Si uno mira las noticias hoy de Chile, resultó bien. Los privilegiados de Chile, que son muy parecidos a los de Colombia, porque es el mismo. Colombia imitó el modelo económico chileno. Decidieron hoy que no termina en una garrotera entre policías y jóvenes que no tiene sentido, porque ni los policías tienen la culpa ni los jóvenes tampoco. No, eso tiene que volverse positivo, propositivo, como Chile nos ha enseñado. Aquí no es tanto cómo se reforma la Constitución, yo diría es más bien cómo se aplica. O sea, cómo las condiciones básicas para convivir en paz
se pueden construir. Condiciones básicas para convivir que llaman a hacerle a entender a la gente que si lo que se quiere es un país mejor, se debe trabajar por uno en donde todos tengan cabida. Nos aceptamos desde las diferencias y se respete el pensamiento del otro. Una conversación de tú a tú, como lo dice Gustavo Petro. Personas que detentan los privilegios en Colombia deben aterrizar, deben saber que aquí debe haber una negociación de tú a tú, no del rey sobre el pueblo, no del privilegiado mirando encima del hombro a los demás, sino de tú a tú, racional, sobre unas reformas fundamentales que necesita Colombia para que en Colombia pueda haber calidad de vida, pueda haber paz, pueda haber democracia. Vendrán otros problemas, ya otros los resolverán después. Mezquindad impositiva de todo ahora, y los otros problemas que vendrán después ya se hablará, es decir, se legisla de momento mientras se piensa luego qué más pedir en una insatisfacción insaciable, las mismas que dejaron en evidencia los sindicatos que en su torpeza fueron intransigentes y no supieron negociar el salario mínimo en Colombia, y ahora su arrogancia solo alcanza para afirmar que el gobierno legisla del lado de los empresarios, como lo afirma el fiscal de la CUT, Fabio Arias. La decisión la toma es al lado de los empresarios. Queremos ser muy enfáticos en esto. Este es un gobierno que solamente gobierna para ellos. Le regaló más de 10 billones de pesos en la reforma tributaria y ahora atiende el reclamo de que el aumento salarial fuera mesurado. Aumento mesurado, que pese a ser uno de los más importantes en los últimos años, el presidente de la CUT, Julio Roberto Gómez, lo califica como la crónica de una muerte anunciada. Esta es la crónica de una muerte anunciada de la propuesta del $1.000.000. La verdad, yo esperaba una mayor generosidad por parte del gobierno. La diferencia son 20.000 pesos, menos de 700 pesos diarios, que en el caso de una familia de ingresos empobrecidos como los de salario mínimo puede significar una proteína, puede significar un carbohidrato, puede significar una camisa de mala calidad. Significa mucho, pero pudo más la mezquindad de quienes representan a los trabajadores y ahora se plantean nuevas reuniones, nuevos temas y que las protestas seguirán en las calles en enero de 2020, entorno en donde la democracia debe afrontar la crisis de los países, como lo afirma Álvaro Uribe Vélez. La democracia no está en crisis, lo que pasa es que la democracia tiene que soportar la crisis de los países, el inconformismo social, los problemas de la corrupción. Yo creo que superar una crisis de esta naturaleza es fortalecer la democracia. ¿Cómo se fortalece? Con transparencia, con lo que en el Centro Democrático llamamos los equilibrios, el equilibrio de tener una gran inversión privada, una gran política social, como variables mutuamente dependientes, una inversión privada que le dé los fondos a la política social, una política social que legitime la inversión privada. Inversión privada y política social como ejes del estamento social, política pública que requiere una construcción social desde la equidad y participación colectiva, espacio donde los partidos y las instituciones perdieron representatividad y son foco de la crisis de credibilidad en el país. Problemas de corrupción, de mermelada, problemas sociales acumulados, un país que desde 2013 vio reducirse la inversión, estancarse la creación de empleo, aflorar el desempleo, congelarse la reducción de la pobreza. Es un país que tiene que manifestar un enorme inconformismo. Ahora entonces eso y los partidos tienen que revisarse, pero entonces ahí entra uno en el dilema y en la relación entre democracia participativa, la calle, y la democracia representativa, los partidos y las instituciones. Ambas se necesitan. Si los partidos no oyen la participación, no se conectan con la participación, se deslegitiman. Y si la participación no se expresa a través de canales institucionales, se anarquiza. Todo partido necesita revisarse permanentemente. Revisarse permanentemente, plantearse cuestionamientos y establecer qué es lo que está pasando en las calles. Se dejó acumular muchísimo. Entonces emergió toda la expresión de descontento. Cuando no se anticipa para ir haciendo ajustes, por lo menos se tiene que reconocer y emprender ajustes. Por ejemplo, yo creo que ahora hay unos ajustes importantes, el mayor presupuesto educativo, de 38 billones a 44.1. Confiamos que esta reforma tributaria le dé un gran apoyo a la pequeña empresa, a la inversión productiva, al empleo, le devuelva el IVA a los sectores más pobres, haya 3 días sin IVA, que le reduzca la cuota de salud a los pensionados de pensión de salario mínimo. Ajuste tras ajuste, en lo que nosotros llamamos la economía fraterna, sin odio de clases, menos impuestos, más empresa privada, más educación, mejor remuneración, más políticas sociales. Yo creo que eso puede ir por lo menos dando respuestas.
Uno no puede pedir que no haya descontento, es del ser humano que haya descontento, pero también es de las instituciones, de la política, anticiparse, intuir, evitar que tengan que llegar estos desfogues, hacer las cosas a tiempo, y cuando no se hacen a tiempo, saber hacerlas. Saber hacer las cosas y estar en el tiempo oportuno, que es un poco la falla de la administración de Iván Duque Márquez, que ha dado señales de inexperiencia y pagar múltiples novatadas en el accionar diario del gobierno. Pero ¿cuál es la lectura de ese partido de gobierno frente a lo que ocurre y se ve en las marchas? Lo dice Álvaro Uribe Vélez. Hay de todo, descontento social que no se puede negar, aspiraciones aplazadas de muchos colombianos, injerencia extranjera, esa cosa de Maduro y compañía, ciudadanos de muy buena fe, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, y vándalos infiltrados. Hay de todo. Hay de todo y se involucra a todos en una lucha en la que muchos no están de acuerdo. La pregunta entonces es si esto se traduce en un problema ideológico o de qué tipo. Ni derecha ni izquierda. Una democracia en permanente avance. Una democracia con seguridad. Una democracia con una gran promoción a la inversión. Con una gran profundización de la política social encabezada por la educación. Con respeto a la independencia de las instituciones, al pluralismo participativo. Yo creo que la división izquierda y derecha, eso sí que es polarizante y cómo genera de odios y está totalmente anquilosada. Pensemos en el avance democrático. Pensar en el avance democrático, espacio de participación en donde las voces se escuchan y se proponen soluciones desde los argumentos, confluencia de intereses en donde hay espacio para la protesta y no incomoda a la oposición, como lo dice Álvaro Uribe Vélez. Yo la he hecho y he hecho la calle, o sea que lo que pasa es que cuando nosotros hemos estado en la calle no hemos dejado que se infiltre el vandalismo, ni hemos hecho daños, ni hemos quebrado un solo vidrio. Por eso se necesita la autoridad que respete a todos aquellos que ejercen el derecho a la protesta y sea implacable con el vandalismo. Se necesita autoridad, atenuar la voz protestante de sindicatos, estudiantes y colectivos sociales. Es importante sentar puntos de acuerdo y fijar ejes de acción conjunta más allá de los 104 ítems ilógicos que albergan los deseos oscuros de caudillos que nada tienen que ver con el objetivo principal del paro. Andrés Barrios tiene el panorama digital. La agenda estatal requiere hacer frente no solo al inconformismo social y estudiantil. Es importante y prioritario abordar el tema de la corrupción, la migración venezolana y los grupos insurgentes, elementos que impactan fuertemente en la sociedad y su constitución como colectivo. No se puede seguir dejando de lado temas urgentes y prioritarios en un momento de definiciones para lo que será la década que está a punto de iniciar. A un clic de distancia está Panorama Digital. La tarea es ardua, el camino es áspero, pero es la ruta que debe afrontar el presidente Iván Duque Márquez y su equipo de gobierno para restablecer la confianza en la desdibujada instancia democráticamente elegida. Elementos que hemos abordado en la columna que hemos titulado Las tareas pendientes de Iván Duque Márquez y su equipo para 2020. Y usted la puede leer en pulso.com. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El ciberespacio tiene un panorama digital. Escuchar la protesta social es el camino para emprender el cambio que claman los manifestantes. La historia social de la nación delinea un desgaste de la clase política tradicional y la necesidad imperiosa del surgimiento de nuevos líderes que se conecten con la equidad y las necesidades de una población interconectada con lo local y lo global. En 2020 esperamos continuar acompañándolos con más elementos de análisis, opinión y debate en este su panorama digital. Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital. Análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del Panorama Digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com.